circuito del tiempo está listo, el condensador funciona. ¿El motor está listo? Correcto. No, este no es el momento. Por favor, funciona. Camina. Aquí voy, llegó el momento. Por favor, anda. Hola, ¿cómo les va? Primero ante todo les quiero agradecer por ver este video. Si les gustó, compartirlo y no se olviden de suscribir y darle a la campanita. Comencemos. Sensores y actuadores de los sistemas de inyección electrónica de combustible. Los sensores son dispositivos electrónicos que convierten una forma de energía en otra. Convierten presiones, temperaturas, estados del motor en valores paramétricos para la unidad de control. La importancia de los sensores en los sistemas de inyección es que detecten los parámetros relevantes que deben ser medidos para que con estos dar una respuesta a los actuadores, tales como por ejemplo la bobina de ignición, los inyectores, la bomba de combustible, y con ello poder controlar el tiempo exacto de la activación de la chispa, el tiempo de apertura del inyector, el control de caudal de aire y o gases necesarios, como así también estados de emergencia del motor. Con ello poder lograr una gran eficiencia del elemento propulsor. Línea de combustible. Está compuesta por la bomba de combustible, que es la encargada de extraer el combustible desde el tanque para enviarlo al riel distribuidor. Se ubica dentro del tanque y es accionado por un motor eléctrico. La bomba es de funcionamiento continuo y recibe la alimentación de un relé el cual es comandado por la unidad de control. Filtro de combustible. Está encargado de retener las partículas de suciedad existentes en el combustible para que ésta no obstruyan los pequeños orificios de descarga de los inyectores. Este filtro es de alta presión y debe ser reemplazado según la estipulación de cada fabricante. Riel de alimentación. Es el tubo distribuidor perteneciente a los sistemas multipuntos para alimentar el combustible a cada inyector. En los sistemas monopunto no se utiliza. Regulador de presión. Consiste en una válvula ubicada en la línea de presión de combustible que trabaja con un diafragma, sobre el cual se encuentra un resorte para controlar la presión del sistema. Dicho diafragma está conectado al vacío del múltiple de emisión, con lo cual regula según la carga del motor. En los sistemas monopunto, el regulador mantiene una presión aproximada de 1,5 bar, mientras que en los sistemas multipunto la presión alcanza los 2 a 3 bar. Inyectores. Son válvulas electromagnéticas normalmente cerradas, que están controladas por la unidad de control. En los sistemas de Tektronix, los inyectores se abren con un pulso de 3 volt. En la actualidad llegan hasta 12 volt. La duración de pulso es de unos pocos milisegundos, de 2 a 5 milisegundos. Durante este tiempo, el inyector pulveriza el combustible para alimentar el cilindro. Sensor de temperatura ACT. Está compuesto por una resistencia del tipo NTC de coeficiente negativo, es decir, disminuye su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Se ubica en la admisión principal antes del colector de cada cilindro. Sensor de temperatura ECT. Al igual que el sensor de temperatura de aire, está compuesto por una resistencia NTC. Los dos tipos de sensores reciben un voltaje de referencia de 5 volt desde la unidad de control y entregan un voltaje de señal variable según las condiciones de temperatura. Este sensor se ubica en el circuito de refrigeración y está ubicado antes del termostato. Sensor de ángulo de giro, CKP. El sensor de ángulo de giro permite informar a la computadora la posición y velocidad del cigüeñal. Existen varios tipos, entre ellos se destacan los inductivos, de efecto Hall y fotoeléctricos. Dicho sensor los encontramos mayormente en la polea del cigüeñal. Sensor de presión absoluta, MAP. La EQ utiliza en este caso el método de medición de vacío del múltiple, con un medidor de presión absoluta. El MAP recibe un voltaje de referencia de 5 volt y envía un retorno de señal según las condiciones de vacío existentes en el múltiple. Sensor de presión barométrica, BP. Exactamente igual al sensor MAP, tanto en su aspecto físico como en su funcionamiento, excepto que el sensor BP no posee una manguera
o está conectado en múltiples de admisión, sino que tiene un orificio que mide directamente la presión atmosférica para corregir la mezcla en distintas altitudes. El BP envía una señal de 4,6 volt a nivel del mar y el voltaje disminuye a medida que aumenta su altitud. Sonda lambda o 2. La sonda lambda o sensor de oxígeno tiene como función informar la unidad de control el contenido de oxígeno existente en el tubo de escape, permitiendo a la EQ reconocer si el motor está con una mezcla rica o pobre. Sensor de velocidad VSS tiene por función informar a la unidad de control la velocidad del vehículo mediante una señal alterna que varía en frecuencia y en amplitud según las RPM. El VSS se localiza casi siempre en la salida de caja de cambios. Sensor de flujo de aire MAF. El sensor de masa de aire, conocido también como flujómetro, puede utilizar como elemento de medición un hilo de platino calentado o una película caliente. Los dos sistemas cumplen el mismo objetivo, es decir, reciben un voltaje de referencia y según la cantidad de aire que ingresa al motor, entregan un voltaje que fluctúa de 0,8 a 4 volts aproximadamente. Un ejemplo, 750 RPM, 0,8 volts, 3000 RPM, 3 volts. Sensor de caudal de aire BAF. En este método, la EQ recibe información del caudal de aire aspirado por medio de un caudalímetro tipo aleta de sonda. El dispositivo consta de un potenciómetro conectado al eje de una aleta, la cual al moverse desplaza el cursor sobre la resistencia. Sensor de detonación KS. Dispositivo piezoeléctrico que responde a las vibraciones ocasionadas por detonaciones, ya sea por mala elección de combustible o por mala sincronización de encendido. Por ejemplo, cuando ocurre una detonación, el sensor ubicado al costado del bloque comienza a enviar señales de voltaje alterno. La EQ los reconoce y comenzará a trazar el encendido hasta que desaparezca la detonación. Sensor de posicionamiento de árbol de levas, CMP. Este sensor generalmente es inductivo, en contacto con el eje de leva. Por esta razón envía un voltaje alterno de señal a la EQ. El sensor CMP se usa generalmente en motores equipados con sistema DIS para seleccionar la bobina a disparar. Sensor de posición de acelerador, TPS. El TPS indica a la computadora la posición angular de la mariposa de aceleración. El sensor utiliza un potenciómetro para enviar un voltaje variable a la EQ. Recibe un voltaje de 5 volt y entrega, por ejemplo, con mariposa cerrada 1 volt y con mariposa totalmente abierta a 90 grados 5 volt. Válvulas de control ralentí, VAC. Existen varios tipos. Están las de tipo bimetálicas. Este tipo de válvulas solo mantiene el motor acelerado cuando la temperatura del refrigerante es baja. La válvula permite el paso de aire saltando la mariposa de aceleración. Esto se logra por medio de un muelle bimetálico, el cual está frío y está en máxima tensión. Después de dar arranque, circula corriente por un calefactor, el cual permite que el bimetal se dilate cerrando el conductor de aire para el motor, así regular la velocidad del ralentí. Válvula IAC. Este tipo de válvula se controla tanto en el arranque en frío como en la estabilidad del ralentí, según la carga. La válvula es gobernada por el motor eléctrico, el cual recibe señales de la EQ. Válvulas del tipo solenoide. Funciona de similar manera a la anterior, con la salvedad que el elemento que lo controla es una válvula con electroimán. Válvula de purga de canister, EVAP. Este otro actuador es controlado por la EQ. La función es permitir que los hidrocarburos desde el tanque de combustible vayan al canister, que es un acumulador de gases, para luego descargarse en el múltiple de admisión. La válvula es de tipo electroimán. Bobinas de encendido. Son transformadores de alta tensión en donde se genera una carga de corriente continua en el primario para generar una elevada tensión en el secundario. Se realiza una desconexión instantánea de la alimentación de la bobina, generando en el secundario una carga alta de tensión pero en poco tiempo. Esta descarga es tomada y llevada al electrodo que lo denominamos bujía.
En los sistemas de inyección electrónica, este corte de energía es transitorizado, o sea que requieren de un módulo para su accionamiento. Hay muchos modelos de módulos. Algunos están integrados a la unidad de control, u otros lo traen en conjunto con la bobina. Dependiendo de la tecnología aplicada al sistema propulsor, puede variar el sistema de bobina, ya que puede requerir una chispa de mayor intensidad o duración. Tenemos, por ejemplo, las bobinas individuales, una por electrodo, o por par integradas, que son dos bobinas en un mismo cuerpo, también llamadas bobinas de chispa tardía. Se acciona un par y luego otro par, dando encendido, por ejemplo, al cilindro 1 y 4 y luego al 3 y 2. Cabe aclarar que dependiendo en qué ciclo esté el cilindro, se encenderá una y la otra se perderá. Unidad electrónica de control, ECU. Tiene por función procesar la información recibida de los sensores y desarrollar el programa almacenado en la memoria. Las señales recibidas por la ECU se procesan y se almacenan temporalmente en la memoria RAM. Luego, el procesador del sistema compara dichos datos con la existente en la memoria ROM y toma la decisión, la cual se traduce en un tren de pulsos hacia los actuadores. La ECU determina, por ejemplo, la duración del pulso de inyección para obtener mezclas ideales según la condición de funcionamiento del motor. También gobierna el electroventilador, por ejemplo, la válvula de fuga de Callister, el avance de encendido y entre otras cosas más.